Saludo con gusto a Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba. Gracias por estar en el programa. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Dos temas ocupan parte del espacio público en este día. Quisiera comentarlos con usted. En primer lugar, la conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos en México, dando algunos detalles de la detención de Ismael El Mayo Zambada. Correcto. Ya desde hace tiempo el presidente López Obrador había estado exigiendo o pidiendo al gobierno de Estados Unidos que diera su versión oficial sobre el asunto. Eh, Se dieron, como todos sabemos, varias versiones, incluso emanadas de distintas oficinas de inteligencia o de seguridad de Estados Unidos, junto con trabajos de reportajes de periodistas importantes. Uno menciono porque es colega en el Financiero, Raimundo Riva Palacio, que han escrito ampliamente sobre este tema, dando versiones muy detalladas, eh, y en su gran mayoría las versiones que han estado circulando difieren de lo que acaba de decir el señor embajador, lo cual me parece interesante. Plantea un primer problema de dónde vienen las versiones tomadas como verosímiles cuando el embajador nos ha planteado algo completamente distinto. Y la esencia del planteamiento del embajador es que Estados Unidos no tenía ningún conocimiento del asunto, le cayó completamente por sorpresa, no estaba involucrado en ninguna gestión con los narcotraficantes, ni el hijo del Chapo Guzmán, ni el Mayo Zambada, que confirma la versión, según dijo el embajador, de que el hijo del Chapo Guzmán habría buscado entregarse y que llevó forzosamente, obligatoriamente al Mayo Zambada a Estados Unidos para entregarlo. Entonces, esta es la versión que dio el embajador y que debemos tomar ya como la versión oficial del gobierno de Estados Unidos. Bueno, un primer tema es medio confuso porque si el hijo del Chapo venía a entregarse, se entendería que había habido algún tipo de contacto previo, es decir, uno no simplemente se entrega sin ni siquiera tener idea de en qué pista aterrizar. Y sin embargo sabían perfectamente en qué pista aterrizar, estaban los agentes esperándolos. Entonces, hay una primera dificultad que hace difícil creer exactamente lo que dice el embajador, que es que no haya habido ninguna intervención de oficiales del gobierno de Estados Unidos en este proceso, porque si no, ¿por qué se dio de una manera tan digamos, tan fácil y tan aparentemente con altos niveles de coincidencia o de conducta entre las dos partes? Entonces, sin embargo, yo lo que siento es que el embajador y por ende su gobierno lo que quiso era dar la explicación más sencilla posible sobre el asunto. Y la explicación más sencilla es básicamente: nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, no sabíamos, nos cayó de sorpresa, y lo único que sabemos es que llegó el hijo del Chapo por motu propio y que trajo por la fuerza a Mayo Zambada. Entonces la pregunta incluso sería: ¿por qué trajo al Mayo Zambada? ¿Cuál era el propósito de esto? Si él se estaba entregando
En fin, la verdad es que la versión oficial, simple, llana, sin recovecos, en realidad deja grandes dudas y no despeja las incógnitas que hay en torno a este asunto. Pero debemos entender que el embajador quiso de alguna manera responderle a la exigencia del presidente López Obrador de dar una versión oficial. Ya la tenemos y ahora la tarea es ver si la creemos y si realmente es esa la, la versión real, no la oficial, la versión real de los acontecimientos, porque han habido ya muchos indicios eh, que hablan de varias maneras de intervención, incluso de autoridades del gobierno de México, por ejemplo, facilitando el vuelo, por ejemplo, facilitando que llegaran incluso al avión sin contratiempos, donde haya estado, si fue en Culiacán o fue en Hermosillo o fue en un tercer lugar. Eh, pero hay la impresión de que hubo colaboración entre entidades de inteligencia que habrían facilitado las cosas. No lo vamos a saber y yo lo que sospecho es de que la idea que tiene el gobierno de Estados Unidos con relación a esto es crear suficiente confusión para que sea imposible tener una versión verídica, no oficial, no interesada, no de una parte u otra, sino la versión real de lo que aconteció, cómo fue y cuál fue el propósito de todo el operativo. Y en el fondo, para concluir, la pregunta es que lo que Estados Unidos quiere asegurarle a Andrés Manuel es que no fue un operativo dentro de territorio nacional, es decir, quiere quitar esa idea de que están operando al margen del conocimiento y previo aviso al gobierno de México, que yo sospecho que es lo que sucedió, pero yo no, yo tendría que atenerme a alguna versión sobre lo real y no lo oficial. Pero entiendo la intención del embajador y era simplificar el mensaje, asegurar que no tuvieron nada que ver, que no hubo un operativo de aparatos de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano y que por lo tanto no hay lugar a un conflicto bilateral. Hay dos cuestiones, además, por supuesto, de lo que menciona, que llaman la atención. Primero, que esta versión del embajador Salazar llega casi 15 días después de la detención del Mayo y del hijo del Chapo, cuando el mensaje que se dio pudo haberse dado mucho tiempo antes. Y en segundo lugar, la insistencia de una comunicación continua con el gobierno de México, a pesar de que esta misma mañana el presidente dijo que no habían recibido informes puntuales. Bueno, sobre esto último, yo lo que entiendo, Rosa Isela dijo en la primera conferencia de prensa que la embajada de Estados Unidos les habría avisado primero a ella o a instancias de seguridad nacional de México y después incluso dieron el horario, ¿no? Creo que le avisaron a las 3 y tanto y después a las 4 y tanto ella avisó al presidente del asunto. Y esto es información proveniente de la embajada, según lo dicho por la propia secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Entonces, yo creo que él se refería a eso como dando a entender que habían estado atentos a dar la información y lo que él entonces agregaría ahora un poco para responder a su pregunta, es que no tenían mayor conocimiento del caso.
yo creo que esa es la narrativa oficial que quieren construir. Ahora, eh, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Eso sí es una cuestión interesante, porque daría la impresión de que querían ver, esto es especulación mía, por supuesto, porque podrían haber dado esta versión al día siguiente o a los 2 días. ¿Por qué 2 semanas? Yo creo que querían saber qué tenían entre manos, qué información tenían entre manos, qué profundidad de información, qué gravedad pudiera implicar en la relación bilateral. Y lo que creo es que quieren limpiar el camino de toda culpa del gobierno de Estados Unidos para una tormenta que viene. Esa es mi impresión. Don Ricardo, antes de concluir esta conversación, que por supuesto le agradezco, quisiera que comentara sobre el comportamiento reprobable del ahora excónsul adscrito Leopoldo Michel Díaz en Shanghái. Sí, yo que es un incidente muy penoso en realidad. A mí me da mucha tristeza como ex embajador que he administrado una embajada y he tenido bajo mi mando a algunos cónsules y han habido diversos incidentes. eh, este caso. En primer lugar, por supuesto que es absolutamente indefendible la conducta del cónsul, por supuesto. Y yo veo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya ha declarado que lo está citando para un procedimiento disciplinario que podría obviamente incluso concluir en su despido. Eh, pero hay otra mirada, digamos, de la parte institucional que yo agregaría a esto. Yo creo que en este sexenio la Secretaría ha sido particularmente displicente con sus funcionarios en otros países, entre otras cosas, rebajando sus ingresos y los apoyos económicos que reciben, incluso para sus traslados, ¿no? Que a veces ha implicado que tengan que pagar sus propios traslados, su homenaje de casa. Es muy complicado ser funcionario de un país muy lejano a tu propio país y tener que resolver todos los problemas que eso implica, muchas veces escuelas de niños, traslado de familiares, etcétera. Pero por otro lado, la Secretaría ha tenido lo que yo creo o percibo que es un trato que favorece más a los nombramientos políticos que al servicio exterior, que a los miembros del servicio exterior como tal. Y esa preferencia, que yo sé que siempre ha habido embajadores políticos, yo de hecho fui uno de ellos, pero eh, este sexenio ha sido particularmente excesivo en esa relación. Eh, Y lo que sucede ahí es que entonces que llega como embajador nombrado políticamente, pues tiende a pensar en muchos temas que no tienen que ver con el cargo de embajador. Está pensando más bien en el estado de donde vino, cómo está la situación política, y más en estos tiempos, en la transición de un gobierno a otro, todo el mundo está pensando en qué puesto político me va a tocar ahora. No están pensando en los problemas internos de organización y de trato o maltrato hacia el personal. Entonces, esta persona que yo puedo presumir
que tiene algún trastorno, eh, eh, obviamente requiere de ayuda urgentemente, pero al mismo tiempo puedo entender que lo hayan ignorado y lo hayan despreciado en el consulado de Shanghái, o sea, al otro lado del mundo, un embajador político en China que probablemente no tiene mucho interés en su personal y está pensando en si a él le va a tocar un puesto en el próximo gobierno y en dónde. Eh, y todo este ambiente es un fermento, un campo de fermento para el malestar laboral. Y sospecho que eso combinó ese mal fermento y esa preferencia notoria a los nombramientos políticos y no los del servicio exterior, junto con el desdén porque vienen los cambios políticos y además las masivas reducciones presupuestales que han sufrido. Y de repente, pues te encuentras en un consulado en China, un país al otro lado del mundo, y básicamente nadie te toma en serio, ¿no? Yo creo que eso combinó y probablemente hizo que un personaje con una personalidad débil o con algún tipo de trastorno, pues haya explotado de esa manera, que, insisto, es totalmente indefendible, por supuesto, pero creo que hay que tratar de entender esa situación de la gente del servicio exterior y lo que muchas veces es un maltrato innecesario hacia ellos. Don Ricardo, le agradezco mucho sus comentarios, me ha dado gusto poder saludarlo y espero volver a conversar con usted. Con mucho gusto, Juan Carlos. Un abrazo.